Hola jóvenes, es un gusto poderlos saludar. Nuevamente soy el profesor Alexander Leal. Hoy vamos a ver acerca del desarrollo de la biología, los orígenes de la vida. Hemos estado viendo acerca de los ecosistemas, los seres vivos, su desarrollo, cómo ellos pues se comunican entre sí, nos interrelacionamos entre sí, el medio ambiente, los efectos de el mal uso de la tierra, sus recursos y todo ello pues lo estamos aprendiendo de una manera para que nosotros tengamos clara la visión de lo que es la biología. Hoy nuestro tema es bien práctico y vamos a tratar la manera de ampliarnos en el origen de la vida. Existen muchas interrogantes acerca de cómo se originó la vida. Es más, existen teorías de científicos tanto antiguos como contemporáneos acerca de los orígenes de la vida. Los científicos tratan la manera de dar esa información lo más viable posible a través de los estudios que se han desarrollado con respecto al átomo, la electricidad, las moléculas, la velocidad y todas esas leyes que de alguna manera rigen la, la Tierra. Hoy vamos a hablar de cuándo comenzó la vida en la Tierra. Bueno, podríamos comenzar diciendo que aproximadamente 4.500 millones de años la Tierra existía ya y era una bola de masa incandescente que poco a poco se fue enfriando hasta lograr obtener una masa enfriada en donde existían gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el vapor de agua, que ustedes saben que el agua es un elemento importantísimo para el origen de la vida y de la existencia. Obvio, en ese tiempo no había oxígeno, porque existían elementos y gases que eran nocivos para el desarrollo de la vida. Pasados miles de años, comienza a llover. Ese fue uno de los fenómenos que se dieron en el origen de la existencia de la Tierra y de la vida. Y comienza a llover, formando lo que ahora nosotros conocemos como mares y ríos. Esos mares y ríos le dieron origen a las moléculas en los mares primitivos. ¿Qué eran esas moléculas? Bueno, como sabemos nosotros, toda la materia está formada por moléculas, por átomos. Y esas moléculas que estaban en los mares reaccionaban con las descargas eléctricas y radiaciones ultravioletas que emanaba el Sol en dirección a la Tierra. Las moléculas cada vez se convirtieron en moléculas mucho más complejas, dando de esa manera una reacción más compleja para que la vida se pudiese originar. Las moléculas dieron una evolución y desarrollaron lo que se conoce como una fina membrana en esa época, dando como origen a las células procariotas anaerobias, que son células procariotas que desarrollaron al inicio sus primeras evoluciones. La materia, por supuesto, en esa época comenzó a escasear. Aproximadamente 3,2 millones de años comienzan los cambios, dando inicio a lo que se conoce hoy como la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es la transmisión, el traslado, es el ciclo de la energía produciendo oxígeno y el oxígeno produciendo energía. La fotosíntesis se da aproximadamente 3,2 millones de años, produciéndose así cambios en todas las moléculas y generando cambios en las células procariotas anaerobias. Después caemos de 1,2 millones de años. Una célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica.
resistiendo así a la digestión. Esa digestión da origen a otro tipo de células, dando origen a las mitocondrias. Las mitocondrias, pues como ustedes lo han estudiado y lo han desarrollado en sus estudios de biología y leyendo su libro de texto, pues son otro tipo de células que luego dan origen a lo que se conoce como las procariotas fotosintéticas. Estas fueron ingeridas por células no fotosintéticas, dando origen a lo que se conoce como los cloroplastos. Luego de ello, se desarrolla la evolución de las células, dando origen a una membrana celular llamada membrana nuclear. En ese momento, se comienza a gestar el contenido en el ADN. El ADN es de alguna manera el ciclo del inicio de la vida, porque en el ADN se comienza a gestar la vida. Se originaron las células eucariotas, proceso que aún existe hoy en nuestros días. A ese proceso le vamos a llamar hoy proceso de evolución biológica hasta nuestros días. Los seres, todos los seres vivos que se desarrollan en la Tierra, pues están bajo el dominio del proceso de evolución biológica, dando la vida y desarrollándose la vida de nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse y morir. Un ciclo repetitivo de las diferentes especies, de los diferentes sistemas, de los diferentes ecosistemas que se desarrollan en el ambiente. Hoy, pues damos este pequeño salto en los orígenes de la vida. Bueno, por supuesto existen diferentes teorías acerca de la creación y acerca de la evolución y de los orígenes de la vida en la Tierra. Pero hoy quisiera que observaran ustedes este pequeño video que es muy interesante, porque va a explicar de una mejor claridad con imágenes y movimiento cómo se desarrolló la vida en la Tierra y sus orígenes. Observemos con atención, por favor. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante,
Hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra.